Cordial saludo. En esta oportunidad voy a hablar sobre la psicología cultural y la antropología psicológica. Mi nombre es María del Pilar Mendoza Molano. ¿De qué trata la psicología cultural? La cultura se considera como una característica específica. La cultura, psicología cultural es una posición entre la relación y la mente y la cultura. Boech describe cómo abordar los fenómenos y problemas que están integrados en los psicólogos en el análisis entre la relación entre la mente y la cultura. Richard Wicker afirma que la psicología cultural es la forma en la que se relacionan las prácticas sociales y cómo éstas se regulan, expresan y transforman la mente humana. El concepto, entonces vamos a hablar que la psicología cultural, según Marcus, es el modo en el que se hace, se entiende la psicología, es decir, es la forma en la cómo se relaciona el individuo con su contexto, entendiendo que esto es lo que puede expresar el análisis psíquico de las personas y cómo ésta influye y cómo maneja su vida en aspectos que participan. ¿Cómo funciona la cultura? Según Guittard, la cultura funciona en cómo se relaciona la comunidad. A partir de esto se crean actividades y actitudes que forman la cultura, es decir, el estudio de la mente y la forma de acciones, expresiones, actitudes y cómo estas son transmitidas a la comunidad. Por ejemplo, la familia, el barrio o la localidad. Aportes. Entonces vamos a hablar de Vygotsky, que defendía el método de investigación y análisis entendiendo que el estudio de la formación y transformación debería ser un aspecto esencial en la estructura para la psicología cultural. Existen cuatro reducciones en las que se trabajaron, que es lo relacional, lo individual, lo interno y lo innato. Entonces vamos a hablar de las primeras dos. Reducción a lo racional. Para Vygotsky, los impulsos, deseos o motivos que dirigen la conducta humana consideraba que iba más allá del fenómeno cognitivo, intelectual, sino que también en el conjunto de la efectividad y las emociones, según Guittard. Vamos a hablar del reduccionismo a lo individual. Entonces se menciona la ley genética general del desarrollo cultural, en donde toda función aparece dos veces, interpsicológica o entre personas, que es entre personas, y después la intrapsicológica, que es la parte individual. Estas relaciones entre individuos son las responsables de crear la cultura. Entonces vamos a ver las siguientes dos. Reduccionismo a lo interno. Entonces para Vygotsky consideraba que teníamos la capacidad de gobernar nuestra conducta frente a situaciones o contextos que esto permite atribuir adecuadamente los conceptos de la cultura. Bueno, el reduccionismo de lo innato explica que es la parte psicológica, no solo que está en la parte de los genes o como en esta parte científica, sino que vamos allá. Es decir, que se entienden las funciones psicológicas van a nivel social, a nivel individual, y cómo esta nos permite crear un sentimiento de pensamientos, emociones, a través de la participación activa en el contexto en donde se encuentre. Vamos a hablar de la unidad de análisis. Entonces, según Guittard, la unidad de análisis es la psicología cultural, es la vivencia, el sentido, significado, experiencia, es decir, el modo como la persona valora, interpreta, juzga, percibe aquello que sucede y que le rodea. El método de uso, en el enfoque de Vygotsky se habla de que la terapia narrativa y sistemática y busca la intervención en la relación entre su entorno y en los que pertenecen a este, con el fin de postular individuos aislados, sino que pueda externizar los problemas, según Ochoa. Por ejemplo, las cartas de despedida, en donde el individuo puede liberarse de las ideas saturadas del problema. Entonces, muchas gracias por su atención. Y quiero destacar una frase que dice Girona en 2008, las ideas son relevantes en función de aquello que podemos hacer con ellas. Entonces,